Por ejemplo, si usted va a hacer una transferencia, le dijeron a usted que o le pidieron la transferencia para el 22 de marzo. Verás, el 22 de marzo tienes que depositarme $50. Usted se olvidó. Y ve hoy, 24 de marzo, dice, chuta, me olvidé la transferencia. Y va y usted hace la transferencia el 24 de marzo. Imagínense si es que la interfaz me permitiera ingresar la fecha ahora. Yo pudiera ponerle como que he hecho la transferencia el 22, pero es el 24. ¿De acuerdo? Entonces, este dato no se puede ingresar. Se jala del sistema. Ese es un sistema serio. Usted puede confiar en el sistema porque los datos están viniendo del mismo sistema. No es que el usuario esté ingresando. Y cuando sale un comprobante va a salir con la fecha del sistema. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una tablita de transferencias. En la tabla voy a tener muchos datos, pero el usuario solamente va a ingresar otras cosas. ¿De acuerdo? La tabla se va a llamar transferencias. ¿Sí? Alguien dirá, pero ¿por qué no le hacemos la transferencia en la tabla de depósitos mismo? Porque es un proceso diferente. ¿De acuerdo? Es un proceso totalmente diferente. En la tabla de depósitos usted tiene que un cajero coge el dinero que usted le está dando por ventanilla. Y no tiene que ver una cuenta origen, no. Está yéndose el dinero directamente, de mano a mano. En cambio, la transferencia sale de una cuenta y entra a otra cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, primero voy a ponerle un número de transferencia, que vendrá obviamente de una secuencia. Número de transferencia secuencia. Tipo number, clave primaria, ¿no? Luego voy a tener la fecha de la transferencia, o fecha hora de la transferencia. Con sysdate se va a cargar todo eso, ¿no? La fecha y la hora. Tipo date. Obviamente obligatorio, que será del sistema. Luego tendré la cuenta de origen. Y aquí depende de la regla de negocio. Usted le va a decir, por ejemplo, en la empresa, a ver, esta cuenta de origen o esta transferencia va a ser solamente entre cuentas de la cooperativa o va a ser con transferencias desde otros bancos. De pronto le dicen, ¿sabe qué? La cooperativa está recién empezando. Vamos a hacer solamente transferencias locales entre cuentas de aquí de la cooperativa. El módulo para cuentas de otros bancos lo haremos después. Dice, perfecto, si vamos a trabajar así, entonces voy a referenciar de la tabla cuentas. ¿Sí? Y la cuenta de destino igual tendrá que ser una cuenta de esa cooperativa porque estamos solamente con transferencias locales. Cuenta de destino. ¿Sí? ¿Y el valor? Tipo number. ¿De acuerdo? Y ahí usted también puede preguntarles. Y puede decir, bueno, si una transferencia, por ejemplo, no es exitosa, ¿debería guardarse aquí? De pronto con una observación que diga sin éxito, y van a decirle, no, tal vez no hace falta, simplemente si la transferencia no fue exitosa por falta de saldo, porque pasó algo, no sé, simplemente no se graba, porque nunca se llegó a dar. Perfecto, entonces, con eso usted ya tiene una idea de cómo va a trabajar, ¿de acuerdo? Pero esto, vuelvo y repito, es totalmente necesario. Ahora, aquí usted puede cometer también errores, ¿no? Una persona que recién empieza a usar el sistema puede hacer lo siguiente.
puede tener, por ejemplo, en la interfaz, cuenta de origen y cuenta de destino. ¿Sí? Y en la cuenta de origen pone 1001. Y en la cuenta de destino de pronto no sabe usar bien el sistema y vuelve a poner 1001. Es decir, se está transfiriendo a la misma cuenta. Valor. Y se transfiere, por ejemplo, $50. El momento que quiere pasar esto a la tabla, se debe hacer una validación y debe darme un error. ¿De acuerdo? También vamos a trabajar con eso. ¿Alguna pregunta? Bien. Ahora, lo que les decía hace un momento. ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Con trigger o con procedure? Puedo hacerlo de las dos formas, sin ningún inconveniente. Pero si tomo en cuenta el trigger, debo tomar en cuenta las pseudo columnas old y new. Y si lo hago como procedure, debo tomar en cuenta las variables que envíe. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo primero como trigger. Como trigger voy a poner entonces create o replace trigger. Transferir TRG. ¿Sí? Temporización, por favor. Antes o después de insertar en transferencias. En este caso sería después porque tocaría validar. Después de que se inserten transferencias. Y si son cuentas iguales, ya se insertó. Bueno, si usted utiliza un raise, no se va a insertar. Pero aquí la temporización no es tan importante, ¿no? Pero preferiría hacerlo antes. Antes de insertar en la tabla transferencias. Para cada fila. Voy a ver si necesito variables. Bien, cuando hablamos de transferencia, aquí recuerden el video que vieron ustedes de ACID. La transferencia bancaria es el mejor ejemplo de atomicidad. O se hace todo o no se hace nada. Porque no puede quedarse una transferencia bancaria a medias. Me sacaron el dinero de la cuenta, pero no me pusieron en la otra cuenta. ¿De acuerdo? Esto sí debe ser en un solo bloque PLSQL todo. ¿De acuerdo? Bien. Como es un insert lo que voy a hacer, voy a poner la sentencia para basarme cuál es el old, cuál es el new, cuál es el campo que voy a pasar, etcétera, ¿no? Entonces voy a poner aquí la sentencia con la que voy a trabajar. Insertar en transferencias. Los siguientes valores. En el número de la transferencia voy a ponerle la secuencia, ¿no? Número de transferencia, punto nextval. ¿Sí? Más voy a hacer una inserción específica para que quede más claro. Todos son new porque es insert, ¿no? Y el número de transferencia se va a ir este valor.
¿Sí? En la fecha ahora de la transferencia, voy a pasar sysdate. En la cuenta de origen, voy a pasar la cuenta 1001, de dónde va a salir el dinero. En la cuenta de destino, voy a poner la cuenta 1002. Y en el valor, lo que voy a enviar, $50. Todos estos valores, estamos hablando de insert, todos los valores son new. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo primero que debo hacer para transferir? Usted tiene en su cuenta $30 y quiere transferir 50. La transferencia no va a pasar. Solo si tiene en la cuenta de origen más de lo que quiere transferir, ahí va a pasar. Entonces voy a sacar cuánto hay de saldo en la cuenta de origen. ¿De acuerdo? Seleccione el saldo de la cuenta. Into una variable llamada SA. Saldo anterior. Saldo anterior de tipo number. Desde la tabla cuentas. ¿De cuál cuenta? De la que está saliendo. 1001, que es del 2 puntos new punto cuenta de origen, ¿no es cierto? En donde el número de cuentas sea igual al 2 puntos new punto cuenta de origen. ¿De acuerdo? En esta cuenta de origen tengo $300. Entonces aquí en SA va a estar $300. Aquí debo hacer un if nuevamente para poder hacer la transferencia. Sí, lo que tengo en el saldo de la cuenta que va a salir es mayor o igual a este valor que voy a transferir, que es 50 el 2 puntos new punto valor. Si es que pasa eso, ahí sí que hago, dígame. Ah, claro, también tiene toda la razón. Aquí. Sí, gracias. Vamos a validar primero eso. ¿Ya? Para de una vez excepcionar si es que son las cuentas iguales. ¿Sí? Sí. El 2 puntos new punto cuenta de origen es el mismo que el 2 puntos new punto cuenta destino. Entonces, excepciones. Raise, error en cuentas. ¿Sí? Exacto. Caso contrario, sí, empieza a hacer esto. Gracias. Si las cuentas son diferentes, se puede hacer la transacción. ¿Sí? Si son iguales, excepción y mande un error. Ahora sí, se supone que ya validamos eso, son diferentes. ¿Sí? Si el saldo de esta cuenta es mayor que lo que quiero transferir, ahí sí hágase la transferencia. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debo hacer ahí? Seleccionar cuánto hay en la cuenta de destino. Pues.
seleccione el saldo de la cuenta into una variable saldo destino. Desde la tabla cuentas, en donde el número de la cuenta sea igual a la nueva cuenta de destino, a donde que quiero mandar el dinero. Ahora sí, puedo hacer las operaciones. ¿Qué sería? Actualizar las dos cuentas. Actualice la tabla cuentas. Set saldo de la cuenta sea igual. Primero voy desde la cuenta a la que salió. De la cuenta de origen, este saldo. El saldo que tenía menos lo que envié. New.valor. ¿En dónde? En donde la cuenta sea la cuenta de origen. Primero estoy restando de la cuenta de origen. ¿De acuerdo? Ahora voy a sumar en la cuenta de destino. El saldo de la cuenta sea igual al saldo que tenía en el destino más el valor que se envió. ¿En dónde? En donde el número de cuenta sea igual a la nueva cuenta de destino. ¿Está claro, por favor? Esto sí, y solo sí, el saldo es mayor que el valor. Pasará todo esto. Si el saldo es menor que el valor, yo no puedo transferir lo que no tengo. Caso contrario, excepciono. Raise, saldo insuficiente. ¿Sí? In the if. In the state. Y fin del if principal. Y aquí debo simplemente utilizar las excepciones. Vamos a ver, aquí sería saldo destino tipo number. Programa las excepciones. Hagamos las excepciones, por favor. Inge, una consulta, ¿cómo podemos ver todas las excepciones que se han guardado? O sea, en caso de que para no repetirse el código del error. Eso no se puede ver. Eso sí no se puede ver. Usted puede ver en el repositorio, puede ver índices, puede ver constraints, puede ver secuencias, pero no puede ver las excepciones. Tiene que llevar usted mismo un diccionario de datos para tomar en cuenta qué es lo que se ha ejecutado y qué no.
Y voy a trabajar con una excepción en este momento entonces. Excepción. Cuando se dé la excepción, error cuentas. Entonces, bueno, yo le hago en líneas separadas, ¿no? De pronto puede haber programas en donde esté en la misma línea, no hay problema. ¿Sí? Lo que ocurre es que ustedes saben que el PLSQL no es sensible ni a mayúsculas, a minúsculas, ni a saltos de línea, ¿no? Menos 20.008. Ingrese cuentas distintas. Aquí voy a programar la otra excepción. Cuando se dé saldo insuficiente, entonces 20.009, saldo insuficiente. Ese sería nuestro trigger para transferencias. ¿Se puede haber hecho con un procedimiento? También se puede haber hecho con un procedimiento. ¿Sí? No hay ningún problema. La excepción sería, la una se llama error cuentas, de tipo exception, y la otra es saldo insuficiente de tipo exception, ¿no?
¿Sí? Compilemos, por favor, y ejecutemos. Y vamos a comprobar el funcionamiento del trigger entonces. Vamos a ver primero cómo está la tabla cuentas. Y voy a pasar una nueva transferencia. La transferencia se llama Numtra. La Numetra. Numetra. Hay una fila creada. Veamos qué pasa en la tabla de transferencias. Y veamos qué pasa en la tabla de cuentas. Se debitaron los 50 de una cuenta y se acreditaron en la otra cuenta. Y está registrada la transferencia. ¿Alguna pregunta? Bien, tenemos ahí entonces ya el trigger para hacer transferencias. Vamos a tomarnos un receso, por favor, de unos 15 minutos. Exactamente a las 8:45 continuamos con la clase y empezamos con triggers para validación.
Cuando iniciamos viendo la teoría de lo que son triggers, decíamos que los triggers tienen múltiples aplicaciones, como ya están viendo, ¿no? Podemos hacer triggers, por ejemplo, para procesos, como lo estamos viendo. Y les decía hace un momento también, este mismo proceso de transferencias lo podemos hacer en un procedure. ¿Cuál era la diferencia? Que ya no hacía el insert into directamente a la tabla, sino que de pronto en el procedure hubiera tenido que hacer algo así. Hubiera tenido que crear un procedimiento. Y ese procedimiento mandar como argumentos, como variables, los datos que quiere que vayan a la tabla. ¿Sí? Es la única diferencia. Procedimiento transferir, por ejemplo. ¿Sí? Y debe mandar la cuenta de origen, la cuenta de destino y el valor. Nada más. Como tipo number. ¿Es number o es varchar? Es number. Como tipo number y el valor también como tipo number. Y el insert into se hubiera hecho adentro. Y de ahí el procedimiento hubiera sido muy parecido a lo que hace el trigger. Lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando usted va a hacer algo en una tabla y quiere que implícitamente eso se haga en otra tabla, sin tener que estar llamando a un procedure, usted ahí es cuando utiliza un trigger. Pero en cambio, cuando usted quiere que se hagan ciertas acciones específicas y usted tiene que llamarlas, utiliza un procedimiento. ¿De acuerdo? Además de que el trigger también tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una inserción en transferencias, yo no puedo hacer un select a la tabla de transferencias, porque me va a venir un mensaje que me va a decir la tabla está mutando. Por supuesto, la tabla está recién cambiando, la tabla se bloquea para hacer la inserción. Y si usted dentro del trigger quiere hacer un select de transferencias, la tabla está bloqueada porque está mutando. ¿De acuerdo? Esas son algunas de las limitaciones que puede presentar un trigger. ¿De acuerdo? Y ahora decíamos, hay triggers para varias cosas, para varias aplicaciones. Les decía al inicio cuando veíamos el tema, ¿no? Un trigger puede ser ejecutado, por ejemplo, o puede ser utilizado. Estas. Les decía, las aplicaciones de los triggers son varias. ¿Sí? Usted puede, por ejemplo, utilizar un trigger para automatizar procesos, que es lo que estamos haciendo. Y los procesos que se deben hacer de forma automática, por ejemplo, usted no va a hacer en una transferencia bancaria, en un bloque PLSQL, para estar ejecutando. Ejecute acreditar dinero, ejecute debitar dinero. No, usted lo único que hace es de esta cuenta a esta cuenta transfiera y el trigger se encarga de hacer el resto. ¿De acuerdo? Además, decíamos, los triggers también se utilizan para validación o para programación de reglas de validación de datos. Por ejemplo, yo no quiero que un dato pase de una forma a la base de datos, sino de otra forma. Puedo programar en un trigger para que ocurra eso. O quiero, por ejemplo, que los nombres pasen en mayúscula, que los correos pasen en minúscula, que se verifique, por ejemplo, que una dirección tenga dos calles, que se verifique un número de cédula, una comisión, etc. Todo eso lo utilizo, todo eso lo puedo hacer utilizando triggers. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver justamente el día de hoy eso. La programación de reglas de validación con triggers. ¿Sí? Triggers para programación de reglas de validación. ¿Sí? Primero, ¿qué es una regla de validación? ¿Qué entienden ustedes por regla de validación?
Cuando yo les digo, por ejemplo, el sueldo puede estar entre 500 y 2000. En los nombres no puede haber letras. No puede haber números, debe haber solo letras. En el correo debe haber un arroba, etcétera. Son reglas que deben cumplir los datos para ingresar en la base de datos. Les decía, ¿no? Por ejemplo, un dato sucio es que me ponen un correo o algo así. ABCD. Es un dato sucio. ¿Sí? Porque un correo debe tener un arroba. Es un dato sucio que mi nombre me ponga, por ejemplo, a mí algo así. Andrés. ¿Sí? Es un dato sucio. Porque no está estandarizado. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a hacer triggers para reglas de validación. Para eso voy a crear una tabla pequeña. Una tabla que le voy a llamar empleados. Y aquí vamos a aplicar todas nuestras reglas de validación. Vamos a validar la cédula, por ejemplo. Que reciba solo números. Que tenga además el criterio de una cédula válida con el dígito autoverificador. La clave primaria. También voy, por ejemplo, a validar el nombre del empleado. Para que no me pasen, como el caso anterior, mayúsculas y minúsculas mezcladas. ¿Sí? También voy a validar el apellido del empleado. El sueldo del empleado también. El correo. Y vamos a crear algunas reglas de validación. ¿De acuerdo? Vamos a cada tabla, por favor. Y la primera regla que voy a crear es con un trigger para limpiar los nombres y apellidos de los empleados. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente cuando se envíe, por ejemplo, cuando se haga una inserción en empleados. ¿Sí? Lo que quiero es que los nombres y apellidos pasen en mayúsculas. ¿De acuerdo? Entonces voy a poner crear o reemplazar trigger, limpiar datos en empleados. Temporización, obviamente, antes de que entre a la base de datos. For insert, pero puede pasar que no solamente en el insert me ingresen un dato mal, se me ocurre. Usted, por ejemplo, ya tiene, ¿qué pasa usted este dato? ¿Sí? Andrés. Pero en la base de datos estamos con este estándar, Andrés. Entonces voy a hacer que esto se transforme en mayúsculas al insertar. Pero ¿qué pasa si me hace un update? También debería cambiarse. ¿Sí? Before insert or update, cuando inserte o actualice, y aquí también tenemos que ser muy claros, ¿no?
si es que me actualizan, por ejemplo, el sueldo, este trigger no tiene por qué dispararse. Estoy limpiando únicamente nombres y apellidos. Entonces, solo cuando me actualicen o el nombre o el apellido. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando actualicen el nombre del empleado o el apellido del empleado. En la tabla, empleados. Es decir, antes de que se inserte el dato, si es que es un insert info, o si es que es un update, solo de nombre o apellido, en la tabla de empleados se dispara este trigger. Si me actualizan el sueldo, el correo, este trigger no tiene por qué dispararse. ¿De acuerdo? Ya vamos a ser más específicos. ¿Sí? Para cada fila actualizada o insertada, y vemos si me hace falta un declare, le ponemos un declare. ¿Sí? Luego vemos incluso si podemos mandar todo en un solo trigger, lo que vamos a validar, si es que es posible o no. Bien, entonces, ¿qué voy a decir? El nuevo nombre del empleado, tome el valor de las mayúsculas del nuevo nombre del empleado. ¿Sí? Por ejemplo, si me pasan este dato, Andrés, como es un insert, es lo que está entrando a la base, es el new. Le hace mayúscula y hace que este dato pase a la base. Igual con el apellido. El nuevo apellido del empleado, tome el valor de las mayúsculas del nuevo apellido del empleado. Como ustedes saben, el upper le hace mayúscula. Vamos también a recordar algunas funciones. El upper de una cadena lo que hace es convierte en mayúscula la cadena. Si yo utilizaría lower, que lo voy a utilizar más adelante, el lower de una cadena convierte a minúsculas la cadena. Y el init cap de una cadena convierte a formato de nombre propio. Primera mayúscula y el resto minúsculas. ¿Sí? Entonces lo que voy a hacer aquí simplemente es que se haga mayúscula el nombre y el apellido. Voy a ingresar ciertos datos y irlos limpiando, ¿no? Por ejemplo, una cédula 1801. Y voy a mandar, les decía, un nombre de esa forma. Así. Voy a mandar un sueldo, por ejemplo, de 3000 y un correo igual desordenado. ¿De acuerdo? Un correo mezclado mayúsculas y minúsculas. Cualquier cosa. Y luego vamos a limpiar todo eso.
Creemos por favor la tabla y creemos el trigger. Veamos si es que los datos se limpiaron. Podemos ver que el trigger está funcionando bien. Los datos se limpiaron. ¿De acuerdo? Y si hago un update también, van a limpiarse. Actualice la tabla empleados. Set apellido del empleado y ya no le ponga Crespo, póngale Sánchez, pero le voy a mandar así, por ejemplo. ¿Sí? En donde la cédula del empleado sea 1801. Igual debería el dato limpiarse porque el trigger está temporizado en insert y en update del nombre o el apellido. ¿Sí? Cédula del empleado. Veamos si el dato se limpió. Correcto, está funcionando correctamente el trigger, está validando datos, está limpiando datos. ¿Sí? Ahora voy a trabajar con la cédula. Y por ejemplo, esa cédula que pasé, cédula 1801, no está bien. No es una cédula válida. ¿Sí? Voy a hacer simplemente, al menos, que me controle que la cédula tenga 10 caracteres. ¿De acuerdo? Para esto voy a utilizar la función length. Length de una cadena. ¿Qué es lo que hace la función length? Devuelve la longitud de la cadena. Caracteres. ¿Sí? ¿Cuántos caracteres? Voy a tener entonces aquí para que tenga la cadena 10 caracteres. Create replace trigger. Control de longitud de la cédula. ¿Sí? Control de longitud de la cédula. Igual, antes de insertar o actualizar la cédula, porque si insertan, debe controlar. Si me actualizan la cédula, también debe controlar. De la cédula del empleado en la tabla de empleados. Por eso les decía, vamos a analizar si es que es posible poner todo en un solo trigger, para no estar con tanto trigger. ¿De acuerdo? Para cada fila. Bien. Bien. Aquí entonces, como estamos viendo aquí, todo esto son valores new. ¿De acuerdo? El valor que entra en insert es el new cédula del empleado, que es lo que tenemos aquí. Lo que entra en Andrés es el new nombre del empleado. En Crespo, el new apellido del empleado. En 3000,
el new sueldo del empleado y el correo del empleado. Bien, aquí lo que vamos a trabajar entonces es únicamente con la longitud de la cédula. Y voy a declarar una variable llamada L de tipo number. Voy a decir en la variable L, tomen la longitud de la cédula que está entrando, que sería el new punto cédula del empleado. Es decir, almacenamos en L. Aquí, por ejemplo, esto es importante. Usted no vaya a hacer aquí un select a la tabla empleados y decir algo así. Select cédula del empleado. No puede hacer select porque la tabla está mutando. La tabla o le está actualizando un dato o le está insertando un dato. Está mutando. ¿De acuerdo? Entonces utilice usted el new o el old. En dependencia de lo que necesite. ¿Sí? Aquí diremos sin mi variable L. Siempre por el lado del error, por favor. No vayan a hacer esto, ¿no? Si L es igual a 10, entonces inserinto. Eso está mal. Porque el inserinto ya está haciéndose aquí. ¿Sí? Usted debe irse por el lado del error. Si L es diferente de 10, entonces llame un error y corte la ejecución. Error longitud. ¿Sí? No vaya a poner caso contrario, inserte. No, porque ya se está haciendo la sentencia inserinto y está temporizado en la sentencia inserinto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Aquí vamos a excepcionar. Voy a decir cuando se llame a error longitud. Entonces, corte la ejecución, read application error. El error menos 20.011, me parece que es el que tengo. Libre. La cédula debe tener 10 dígitos. Y controlamos por lo menos la longitud. Más adelante vamos a controlar con el dígito autoverificador, porque necesitamos para eso meternos en un ciclo for, en un ciclo while, para poder hacer el algoritmo. ¿Alguna pregunta? Voy a codificar esto entonces. Excepción. Error longitud de tipo exception. Bien, una vez que hemos creado el disparador, entonces lo probamos insertando datos. Voy a poner aquí, por ejemplo, 1802. Un nombre cualesquiera. Raúl Carrillo.
Sueldo de 3.000 y un color cualesquiera. Se van a trabajar aquí en el barrio, problema, ¿no? Y como podemos ver, por favor, la cédula debe tener 10 dígitos, ¿no? Que es el error que me está botando porque estoy poniendo una cédula de 4 dígitos. Y vamos a continuar. Vamos a hacer un trigger más porque está un poco complicado con este sonido. Dije, ¿aló? Y les decía, vamos a hacer un trigger únicamente para que el sueldo sea entre un valor 500 y 2.000. ¿De acuerdo? Dije, Voy a llamar trigger para validar sueldo, ¿no? No sé si ustedes escuchan el sonido que están trabajando en la calle, pero está bastante fuerte, ¿no? Parece que están haciendo algo del mapa o no sé, algo así. Voy a validar entonces el sueldo entre 500 y 2.000. ¿De acuerdo? Voy a llamar validar sueldo trigger, ¿no? La temporización, la misma. Antes de insertar, actualizar el sueldo, ¿no? El sueldo del empleado en la tabla empleados. Les decía hace un momento, no tendría lógica que este trigger se dispare si es que me actualicen, por ejemplo, el nombre. Por eso especificamos, ¿sí?, qué campo deben actualizar para que el trigger se dispare. ¿De acuerdo? Este sonido está muy fuerte acá, ¿no? Bien, aquí, antes de insertar, verificamos los sueldos, ¿no? ¿Sí?
Nos vamos a ir por el lado falso, ¿no? Por el lado del error. Si es que el sueldo es menor que 500 o el sueldo es mayor que 2000. Entonces, dame una excepción. Realmente entenderá que es bastante difícil trabajar con este sonido, ¿no? La excepción se va a llamar error sueldo, ¿no? ¿Sí? Nada por el lado contrario simplemente se insertará el valor. Bien. Es decir, entonces el trigger se va a disparar antes de insertar o actualizar el sueldo en empleados, ¿no? Si el sueldo es menor a 500 o mayor a 2000, en cualquiera de los dos casos, se dispara el error y no se hace nada, ¿no? Usted sabe que el raise corta toda la ejecución. Fin del if, programamos la excepción y sería todo el trigger, ¿no? Voy a proceder a ejecutarlo. Es la excepción la que hay que declarar, ¿no? A ver, me llegó una pregunta y me dicen, ¿qué pasa si es que ya hay un valor que rompa el trigger? El trigger no es como el constraint. Recuerden que el constraint no nos dejaba ingresar si es que había un valor que rompía el constraint. El trigger no. Van a ver cuando cree el trigger, no va a haber ningún problema y se van a quedar los valores que rompan el trigger antes de que el trigger sea creado. El trigger no hace un barrido de esto. ¿De acuerdo? Voy a declarar la excepción nada más. Declarar error sueldo de tipo exception. Parece que terminaron por fin de trabajar. Listo. Me acaban de, como les decía, me acaban de preguntar, pero el trigger no debería dejarse crear porque ya hay valores en la base de datos que rompen la integridad del trigger. Eso no funciona de esta manera. Con constraint sí. Usted puede, cuando quiere, como vimos las clases anteriores, usted quiere adicionar un constraint, ahí se hace un barrido de lo que hay previamente en la tabla. Pero con triggers no. Usted puede crear el trigger habiendo datos distintos en la tabla. ¿Sí? Fíjense por favor en la tabla de empleados. Tengo un empleado de 3000 y este es el trigger. De aquí en adelante el trigger va a empezar a funcionar. Cuando ya haga una inserción de datos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a insertar un dato de un empleado.
Aquí fíjense ya, me obligan a que yo cumpla las reglas. ¿Sí? Aquí me obligan a que yo, por ejemplo, ya inserte, ya no puedo poner 02, sino debo poner ya los 10 dígitos. ¿Sí? Y aquí, si es que pongo un valor de 3000, se va a disparar este trigger. ¿De acuerdo? Otra vez comenzar. Sí. El sueldo debe estar entre 500 y 2000. Pero de aquí para adelante, no lo que estaba en la base. Y si usted quiere meter un sueldo de 3000, puede deshabilitar el trigger incluso, que es lo que voy a hacer en este momento. ¿Sí? Por ejemplo, quiero mandar un valor de 5000, deshabilito el trigger. ¿Sí? Deshabilitando triggers. Lo que hago es alter trigger, el nombre del trigger y la palabra disable, deshabilitar. Por ejemplo, el trigger de aquí se llama validar sueldo trigger. Voy a deshabilitarlo. Alter trigger, validar sueldo, TRG, deshabilite. Podemos deshabilitar el trigger para poner un valor, por ejemplo, de $5000. ¿Sí? Fíjense, por favor. Disparador modificado. Ahora sí puede ingresar cualquier valor. Voy a pasar un valor de 5000 de sueldo y luego habilito el trigger. Ya no es que se va a hacer como el constraint, que no me va a dejar. ¿Sí? Y ahora voy a habilitar el trigger. Alter trigger, enable. Disparador modificado y está activado para otros casos. El constraint sí me controla que no haya datos que rompan integridad en la base. El trigger no. ¿Alguna pregunta? Los triggers se habilitan con enable, ¿no? Alter trigger, el nombre. Enable, en mi caso, quiero activar el trigger, validar sueldo. Enable. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? El producto acreditable para el día de mañana es el siguiente. Vamos a crear la tabla estudiantes. Y a validar todo lo que podamos, ¿no? Utilizar triggers de validación. Viene una cédula del estudiante. Nombre. Apellido. Dirección. Un celular del estudiante. Correo del estudiante. Y un promedio del estudiante. Esa es la tabla. ¿Cuáles son las validaciones que nos vamos a trabajar?
Parecido a lo que aquí hicimos, ¿no? La cédula debe tener 10 dígitos. Esta es la parte que van a investigar. La cédula no debe tener letras, sino solo números. ¿Sí? Esto lo van a hacer utilizando funciones del Oracle. ¿De acuerdo? Por ejemplo, las funciones que manejan los tipos caracteres, como el CHR, es decir, solamente que esté lo que se ingresa esté en el rango de los números y no de las letras. ¿Sí? El nombre y apellido, mayúsculas. Tomar en cuenta, por favor, tanto el insert como el update. La dirección con initcap. De nombre propio. Es con initcap. Igual, el celular debe tener 10 números. El correo debe tener un arroba. En cualquier posición, menos al inicio o al fin. No puede empezar con arroba ni terminar con arroba. Igual esto lo pueden consultar, lo pueden hacer con like, lo pueden hacer con instr, con substr, que son funciones también del Oracle. Esto lo van a investigar. ¿De acuerdo? Y por último, el promedio debe estar entre 1 y 10. Muy simple. ¿Alguna pregunta, por favor? Preguntas. Y entonces, como ven, se puede hacer muchas validaciones con triggers, ¿no? Más adelante vamos a ver las siguientes clases, otras funciones, y también vamos a ver ciclos para poder hacer, por ejemplo, el dígito autoverificador, para poder hacer lazos y poder hacer, por ejemplo, validaciones un poco más complejas, ¿no? Bien, hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Si no hay preguntas, entonces voy a ponerles todo este material en el aula virtual para que puedan subir su producto acreditable hasta el día de mañana a las 10 de la mañana. Gracias, chicos, por su atención. Les veo el día de mañana. Cuídense mucho, cuiden a sus familias y mañana estamos en contacto. Hasta luego, gracias. Hasta mañana, Inge. Gracias, pues bien. Hasta luego.